El Señor ha sido bueno con nosotros cada día, cada momento. Desde el inicio de este periodo de cuarentena, el Señor ha estado guardando sus hijos. Y a los que han tenido situaciones también los ha guardado. Confiamos siempre en la fidelidad de Dios, porque sabemos que su gracia es mayor, como dice el himno lema que escucharemos a continuación. Si las cargas aumentan, la gracia de Dios es mayor. Pongámonos en actitud de reverencia al Señor y deleitémonos meditando en las letras de este himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, familiares y amigos que están en sintonía con este portal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica, ubicado en el sector del barrio Mejoramiento Social. Hoy miércoles 27, como es costumbre en nuestra iglesia, los miércoles tenemos servicio de oración y estudio. Vamos a pedirle al Señor que tome el control de todo lo que vamos a hacer, porque lo hacemos para su honra y su gloria. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en tu propósito, mi Dios, seguimos teniendo estos servicios a través de este portal. Padre, yo te pido que a cada uno de los hogares que estará llegando este servicio, mi Dios, tú te glorifiques grandemente y que tú nos hables a través del mensaje de tu palabra. Danos gozo, Señor, a través de los cánticos, y en medio de esta situación, Señor, te seguimos glorificando grandemente. Sigue, Señor, dirigiendo todo, y es en el nombre tuyo que lo hacemos. Cantamos el himno Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Señor.
cantaremos el número 56, El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Este himno nos habla qué debemos hacer cuando estemos en situaciones parecidas. Dilo a Cristo el Señor.
Nuestro hermano pastor Ángel Mateo tendrá el tiempo de las informaciones. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos transmitiendo desde esta plataforma una vez más nuestro culto de estudio, hoy miércoles, donde nueva vez se llevará el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que estemos atentos a la palabra de nuestro Dios para ser nueva vez edificados por el Espíritu Santo de Dios, usando a su instrumento el hermano José Miguel Mateo. En este tiempo de algunas informaciones, quiero informarles que nuestra hermana Ángela, a eso de las 3:50 de la tarde de hoy, más o menos, salió de la sala de cirugía. Gracias a Dios salió todo bien, le hicieron una limpieza en el pie y fue la voluntad de Dios que le extirparan, que le amputaran el dedo gordo del pie. Así que, hermano, estuvimos orando al Señor, pero como todos sabemos, de Jehová es la respuesta y honramos y glorificamos su nombre y sigamos orando para que Dios le siga dando fuerzas, consuelo y recuperación total a la hermana Ángela. Para otras informaciones, sigamos orando también por la hermana Criselda Félix y su ojo para que el Señor le siga dando salud en su ojo. Oremos por unos estudios que tiene que hacerse y oremos también para que los medicamentos le hagan efecto. Sigamos orando, hermanos y hermanas, también, como oramos siempre en nuestra iglesia, por nuestros adultos mayores, por la hermana Teresa Edis, la hermana Sara, la hermana Andrea, hermanas que tienen condiciones de salud, para que el Señor, que le ha guardado en estos tiempos, también le siga guardando y protegiendo. Oremos también al Señor por nuestro hermano Santo González y su vista, y sigamos orando también a Dios por otros hermanos enfermos. Oremos también a nuestro Dios para que el Señor nos siga dando fortaleza en este tiempo. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido y estamos seguros que va a seguir haciéndolo. Sigamos siendo prudentes, tomando las medidas del lugar, para que así podamos seguir caminando en estos senderos. Amados hermanos, seguimos pendientes a las informaciones, a los noticieros, a lo que recomiendan las autoridades y seguimos esperando para nuestra reapertura. Como ya les dije antes, les informaré a tiempo, con tiempo y oficialmente sobre todo con respecto a cómo será. Oremos también por aquellos hermanos que se mantienen trabajando desde sus hogares. Sigan orando por mi esposa, sigan orando por el hermano Romeo, por Heisler y por otros hermanos. Oremos también por los que ya se han reintegrado a sus labores, entre la hermana Griselda, hermana Zenaida, y por los hermanos que ya hace unos días han estado trabajando desde o saliendo de sus hogares ya. Sigamos orando para que Dios les proteja a cada uno de ellos. Sigamos también, hermanos, como siempre lo hemos hecho, pendientes los unos de los otros. Queremos entonces que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Y si hay alguna persona que no conoce de Cristo, pueda conocerle en el día de hoy por medio de su palabra. Así que Dios les bendiga y sigamos alabando al Señor y preparando nuestros corazones para seguir honrando y bendiciendo su nombre. Dios les bendiga. Seguimos adorando el nombre del Señor Jesucristo. Haremos ahora del himno Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su nombre, es Rey y
y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras de luz se lleva, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregármelo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Estaremos cantando del himno A Combatir, 532. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid luchar con nuestro capitán. En la constante lid seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Ha llegado el tiempo del estudio de la palabra de Dios. Nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma, esperando en el Señor que sea de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que como hasta ahora el Señor lo ha hecho, seguirá hablando a su pueblo. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y amigos que también nos escuchan. Bienvenido a este culto de oración y estudio, a la exposición de la palabra de Dios correspondiente a este miércoles 27 del mes de mayo del 2020.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc, el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 2. Habacuc 3, versículos 1 y 2. En este tiempo vamos a tener dos mensajes en el libro de Habacuc. Uno, el primero es hoy, en esta noche, y luego el otro lo vamos a tener el próximo miércoles, si Dios quiere. Hoy vamos a tratar los versículos 1 y 2 del capítulo 3, y el miércoles que viene nosotros vamos a tratar los versículos desde el 16 hasta el 19 del mismo capítulo 3. Dice así la palabra del Señor en Habacuc 3, 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Quiero contarles una historia a cada uno de ustedes. En una ocasión, Abraham Lincoln se encontraba en Francia y él escuchó que el grupo donde él iba a estar era gente que no le gustaba la Biblia, que aborrecía la Biblia. Abraham Lincoln, por su lado, era un hombre que leía mucho la Biblia, amaba la Biblia, aunque no era creyente. Abraham Lincoln siempre leía la Biblia y se orientaba por las cosas que decía la Biblia. Y como él se dio cuenta que aquel grupo de hombres no le interesaba la palabra de Dios, él entonces, como tenía que dirigirse a ellos, tomó las escrituras y la abrió en el capítulo 3 de Habacuc y les dijo a sus oyentes: quiero leerle un bello poema. ¿Saben qué hizo Abraham Lincoln? Le leyó el capítulo 3 de Habacuc. Al leerle el capítulo 3, todos los oyentes dijeron: vaya, qué bello poema, ¿de dónde lo sacaste? Abraham Lincoln le respondió: de la palabra de Dios, de la Biblia. Habacuc capítulo 3. Hermano y amigo que me escucha, ¿escuchaste tú a Abraham Lincoln cómo quiso avivar y animar a que se estudiara o a que se prestara atención a la palabra de Dios? Hermano y amigo que me escucha, ¿has escuchado tú alguna vez la palabra avivamiento? ¿Qué es el avivamiento? ¿Cómo era tu vida, hermano mío, amigo? ¿Cómo era tu vida cristiana antes de este tiempo de cuarentena? ¿Tú te congregabas siempre? ¿Orabas a Dios siempre? ¿Cantabas a Dios siempre de todo corazón en los cultos en tu casa? ¿Tú alababas a Dios? ¿Leías las escrituras con frecuencia? ¿Tú ayunabas? ¿Qué te enseñó este tiempo de cuarentena, que ya casi estamos saliendo de él? ¿Leíste más tu Biblia? ¿Oraste más? ¿Creciste espiritualmente hablando? ¿Tienes más deseo de congregarte y servirle a Dios después de esta cuarentena o no? ¿O todo sigue igual en tu vida? ¿Tú has pensado que en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo los niños no están recibiendo las enseñanzas de escuela dominical? Pero tampoco los adultos, ni tampoco los jóvenes. ¿Te has dado cuenta que no nos estamos congregando normalmente como debe de ser? Algo que todo, claro, percibimos. ¿Acaso eso es la voluntad de Dios? ¿O Dios quiere que esto sea así? No. ¿Tú crees que estas cosas no le duelen a Dios? Aún Él haya mandado esto. ¿No te ha preguntado por qué Dios permitió esto? Estar en cuarentena. ¿Por qué Dios hizo que las iglesias fueran cerradas durante este tiempo? ¿Por qué? ¿No te ha llamado la atención a eso? ¿Cómo Dios con todo poder hace que eso sea posible para evitarlo? Esto debe llamarnos a reflexión. Yo siempre he dicho que si Dios jugara ajedrez, Él con una sola jugada
diera jaque mate y se comiera las fichas. Bueno, también has pensado tú en que no hemos tenido la comunión de los santos, la Santa Cena, aquella en la cual Cristo dijo que no la volvería a tener más hasta que no la tuviésemos con Él en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que cuánto Él había anhelado tener ese momento con sus discípulos? ¿Qué tal? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la obra de Dios se avive? ¿Qué podemos hacer nosotros para que las cosas no vuelvan a ser como antes, sino mejores? En el profeta Habacuc nosotros encontramos esas cosas, esas respuestas. Hoy nosotros vamos a estar predicando acerca de el creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra, basado en los versículos 1 y 2. El creyente que nosotros necesitamos ser para que Dios avive su obra, basado en los versículos 1 y 2. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche. Suplicamos, toma control total de nosotros y de las palabras que vamos a expresar. Edifica tu iglesia, salva, Señor, y habla nuestras vidas. Esto te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, nada se sabe de la historia personal del profeta Habacuc. Basándose en el versículo 19 del capítulo 3 de esta profecía, hay quienes conjeturan que Habacuc pertenecía a una familia sacerdotal y que por consiguiente estaba capacitado para oficiar en el servicio del templo. En cuanto a estas cosas, no hay seguridad en cuanto a este punto de vista. Eso escribe Finber, Charles L. Finber. El nombre Habacuc significa abrazar. Martín Lutero explicaba el nombre del profeta como sigue. Habacuc representa a uno que abraza, o que abraza a otro, que lo toma en sus brazos. Él abraza a su pueblo, los toma entre sus brazos, los consuela y sostiene, como el que abraza a un niño que llora y los reconforta con la seguridad de que, si Dios quiere, las cosas mejorarán pronto. Eso dijo Martín Lutero. ¿Qué pasaba entonces? ¿En qué año profetizó Habacuc? En aquel tiempo Judá estaba sola, en el exilio. Eso ocurrió alrededor del año 680 y 597, cuando la segunda deportación a Babilonia. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 587 antes de Cristo. El libro de Habacuc difiere en de la forma normal de elocución de los profetas que ministraban a Israel. Oigan bien, esto es importante. Habacuc, su libro es diferente a los libros de los demás profetas. El suyo es una relación de la experiencia de su propio espíritu con el de su Dios. Los profetas le hablaban a los hombres de parte de Dios. En tanto, Habacuc reconviene al Señor por sus tratos con los hombres. Lo que pasaba en aquel tiempo, que Dios iba a castigar a Judá, a Jerusalén, por medio de los caldeos. Y Habacuc se quejaba este hombre del pecado de Israel, por cuanto el Señor tenía que castigarlo por estas causas. Y entonces es cuando Habacuc es movido en su relación con Dios a expresar las cosas que vamos a ver. ¿Qué clase de creyente necesitas ser tú y necesito ser yo para que Dios avive su obra? Vamos a ver qué nos enseña Habacuc. Número 1, el creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra. Número 1, nosotros vemos que Habacuc era un hombre de fe.
El versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el hombre por su fe vivirá. El tema principal del libro de Habacuc está basado en este versículo 4 del capítulo 2. Y yo sé que todos ustedes han escuchado la expresión: mas el justo por su fe vivirá. El tema del libro de Habacuc es problemas de fe. Problemas de fe. ¿Eres tú un hombre o una mujer de fe? ¿Cómo tú lo demuestras? ¿Cómo tú lo demuestras? ¿Estás viviendo tú por la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos el capítulo 1? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por medio de la fe, por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo citando a Habacuc. Lo número 1 que tú tienes que hacer, hermano mío, para que Dios reavive su obra, es ser un hombre o una mujer de fe, que tenga fe, que tenga fe. Y amigo que nos escucha, tú no puedes tener fe sin Cristo en tu corazón. Tienes que recibir a Jesús primero como Señor en tu corazón para empezar a ser un hombre de fe. Porque la fe es del Evangelio. Número 2. Nosotros vemos que Habacuc era un hombre que le dolía la obra de Dios en medio de su pueblo. El versículo dice, el versículo 4 del capítulo 1 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto quiere decir que mientras tanto la ley se debilitaba, es decir, literalmente la ley se enfrió en Israel, en Judá. ¿Por qué? Perdió su vigencia y quedó paralizada. Llegó a ser considerada como que no tenía autoridad ni fuerza, debido a los jueces injustos. Esto se debía a los jueces injustos, a las autoridades de Judá. La ley fue menospreciada, ya que las formas de juicios eran corruptas. Tanto la vida como la propiedad carecían de seguridad. Y nosotros recordamos el celo del Señor Jesús por su obra, a tal punto que en Juan 2:17 los discípulos se acordaron, dice la Biblia, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. A alguien que le duela la obra de Dios es alguien que tiene celo por la obra de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Si es verdad que tú estás animado, entonces tú tienes celos por la obra de Dios. Jesús purificó el templo de Dios porque primero Cristo estaba purificado. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice que Dios es celoso? ¿Cuál es la fuente de su celo? El concepto es de un sentimiento de justicia ofendida y un fuerte deseo de ver que se haga lo correcto. La fuente del celo de Dios es su gran amor a su pueblo, y Él vindicará el daño que se les haya hecho. Él es de veras un Dios celoso que se venga de sus enemigos. Y Habacuc sabía que Dios se iba a vengar de Israel. Por Israel actuó mal, porque Israel perdió el celo. Israel perdió el motivo por el cual dolerse por la obra de Dios. Israel perdió la fe. Israel menospreció la ley. Amado hermano, no hagamos tal cosas. Mantengámonos siendo celosos con la obra de Dios. La iglesia se va a abrir dentro de poco, pero tú seguirás igual. Tú seguirás congregándote cuando te pareces o cuando tienes la oportunidad. O vas a incrementar tu vida de oración. Amado hermano mío,
que te amamos. Sientes celo por la obra de Dios, muévete a celos. Muévete a celos. Tú no puedes estar avivado o querer que Dios avives si tú mismo no sientes celos. Y otra cosa que podemos ver para que el creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra, lo vemos también en Habacuc. Un tercer punto es, Habacuc era un hombre que se quejaba ante Dios por las injusticias. Lo vemos en el capítulo 1, la queja del profeta por la injusticia, y luego vemos el instrumento de Dios, que eran los caldeos, para castigar al pueblo de Dios. A pesar de lo anterior, la más grande violencia que se cometía en la nación hebrea era contra la ley, la cual era impunemente quebrantada. Por esto Dios iba a traer castigo a su pueblo. Yo no creo, sinceramente, que solo son los impíos los culpables de que Dios haya traído este mar y haya cerrado las iglesias. Yo no creo que nada más los culpables sean los impíos. Yo creo que también los creyentes tenemos una cuota de culpa. Una cuota de culpa cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos congregamos. Eso asume culpa. Recuérdate que Dios, cuando Dios destruye, no lo hace por la cantidad del mal que exista, sino que lo hace por la falta del bien. Entonces, de momento, cuando vemos todas estas cosas, ya queremos congregarnos y hacer otra serie de cosas, pero nos olvidamos que cuando tuvimos el tiempo precioso, lo desperdiciamos. El resultado del desorden social en Judá había corrompido el sistema de justicia y la legislación se había debilitado. Tú te vas a debilitar si tú no oras y lees la Biblia. Tú tienes que expresar ante Dios tu descontento, tu propio descontento espiritual. Tú tienes que decirle: Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero que la iglesia crezca. La ley y el orden pierden su fuerza cuando nadie los respeta. Es inútil aplicar una ley si no es acotada por las mismas autoridades. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. La fuerza de la violencia superaba por mucho a la fuerza de la ley. Por esa razón la vida nacional y las relaciones en Judá se manejaban equivocadamente. Además, Habacuc era un hombre que se quejaba ante Dios por las injusticias, pero ¿sabe qué nos muestra también el capítulo 2, el versículo 1? Habacuc dijo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responderme tocante a mis quejas. ¿Acaso, amado mío, tú te has quejado alguna vez delante de Dios porque tal vez la iglesia esté fría, o porque tú estés frío, o porque tú quieres ver más creyentes avivados, o porque tú quieres ver que más personas se conviertan? ¿Tú has orado a Dios por eso alguna vez? Entonces, ¿de qué avivamientos estamos hablando? ¿Tú alguna vez has pedido a Dios: Dios mío, en este tiempo de cuarentena, mira, hay muchos niños que no están recibiendo tu palabra, Señor, hazla llegar de alguna manera? Hazla llegar, Señor, que esto no arruine tu obra, sino que renazca, Señor, nueva vez, con más fuerza. Otra cosa que vamos a ver en cuanto al creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra es el cuarto punto, que es que Habacuc era un hombre que conocía el carácter de Dios. El profeta en los versículos 12 y 13 del capítulo 2 habla del carácter de Dios del capítulo 1. El profeta dice: no eres tú desde el principio. Cuando Habacuc habla desde el principio de Dios, le está diciendo que Dios es eterno. Y luego él dice Jehová. Cuando él menciona a Jehová, habla del Dios comprometido por medio del pacto. Y Habacuc le llama
esto es viendo los versículos 12 y 13 del capítulo 1, Habacuc le llama roca, apoyo, firme, fortaleza. Y luego él dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Habacuc acude a su santidad. Habacuc conocía el carácter y Habacuc conocía los atributos de Dios. Él conocía el carácter de Dios. Pero nosotros, ¿lo conocemos? ¿Conoces tú el carácter de Dios y sus atributos? ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio, amado mío? ¿1 año, 2 años, 3 años? Ya con 3 años debemos dominar totalmente lo que son los atributos y el carácter de Dios, porque estas son las primeras cosas que aprendemos. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? El Eterno nos debe dar a nosotros, al nosotros saber que Dios es eterno, esto debe darnos a nosotros seguridad de salvación. Al pronunciar su nombre debemos darnos cuenta que Dios está comprometido con su obra. Al decir que Cristo es la roca, nosotros debemos permanecer firme, fortalecido. Y cuando decimos que Dios es muy limpio de ojos para ver el mar, esto nos debe llevar a nosotros a practicar la santidad, porque Dios es santo. Y esto lo podemos aprender de Habacuc. Charles F. Finberg dice, el hombre que cree poder soportar siquiera un instante la indignación y el ardor de la ira del Señor es muy necio. Es privilegio de la sabiduría hacer la paz con Dios por medio de la obra de su Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios no hace distinción, acepción de personas. No puede ser parcial, aún seguir siendo fiel a su propio carácter santo. Si el pecado fue castigado en Tebas, en los tiempos de Habacuc, con toda seguridad lo será también en esta época. Dios también va a castigar el pecado tuyo, mío, de los impíos en esta época también. Por lo cual, amados hermanos míos, si quiere, tú sabes la clase de creyente que Dios quiere que seamos, creyentes que le conozcamos, que conozcamos sus atributos y su carácter. Honra del hombre está en entenderme y conocerme. Y tú, amigo mío, tú no puedes conocer a Dios sino solamente a través de Jesucristo. La única manera en que tú puedes conocer verdaderamente a Dios, amigo mío, es por medio de Jesucristo. Un quinto punto que podemos ver acerca de Habacuc, que nos van a llevar a nosotros a ser creyentes, el creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra, es que Habacuc era un hombre de oración. Fíjense el versículo 1 del capítulo 3, lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sihonot. Aquí el versículo 1 empieza diciendo oración. El término hebreo oración viene de una raíz que significa dirigirse a un juez solicitando una decisión favorable. ¿Eres tú una mujer o un hombre de oración? Si se escribiera esto de nosotros, amados hermanos, se pudiera decir que somos de oración. Pero supongamos que antes de este tiempo, de esta cuarentena, tú y yo no éramos de oración. Pero ¿por qué no serlo a partir de ahora? A partir de este tiempo. Necesitamos orar más, porque la obra se pondrá más difícil. La obra del Señor, necesitamos orar más. Esa es la clase de creyente que necesitamos ser si queremos ver nueva vez la obra del Señor avivada, más que antes. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Una sexta cosa que vemos en Habacuc es que Habacuc era un hombre de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sihonot.
Dice la Biblia aquí del profeta Habacuc. Profeta aquí es Navi. Algunos dicen que esto es un lenguaje combinado con hebreo que significa burbujear. También se dice que viene del lenguaje de los babilónicos, que significa hablar. Sin embargo, un profeta como Habacuc, un Navi, era alguien a quien Dios habló primero. Amado mío, el Señor conoce a los suyos en bondad y amor. Eso dice el Salmo 1:6. Eso dice el Salmo 143, 144:3. Amós 3:2 también enseña esto. Dios siempre cuida de los suyos, pero el trato del Señor es muy diferente para con los que se oponen a Él y a su verdad. Habacuc era un hombre de Dios. Si tú y yo queremos que la obra de Dios, que Él la vive, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que confíen en su bondad. Hombres y mujeres que le teman, que le sirvan a Dios. Esa es la clase de creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra. Un séptimo punto lo vemos que en el mismo versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice las escrituras sobre Sigionot. Habacuc era un hombre calificado por Dios. Dice que era profeta. ¿Sabe cuáles eran las cualidades de un profeta? Debía ser israelita, según Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos desde el 9 hasta el 22. Debía ser llamado por Dios, porque el texto dice, te levantará Jehová tu Dios en medio de ti, de tus hermanos. El mensaje del profeta tenía que venir de Dios. Dios pondría sus palabras en las bocas del profeta. El profeta tenía la responsabilidad de comunicar fielmente el mensaje de Dios. El profeta tenía la autoridad de Dios. ¿Y tú y yo? ¿Somos calificados como hombres de Dios? Dios, ¿cómo te calificaría si te ve hoy y te analiza? O a mí, ¿cómo Dios me calificaría si me ve hoy y me analiza? ¿Tú has pensado en esto? ¿Estamos siendo la clase de creyentes que necesitamos ser para que Dios avive su obra? ¿Es así? También tú, amigo mío, que nos escucha, para tú ser calificado por Dios como hijo de Dios, tú necesitas recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros también vemos que Habacuc, y un séptimo punto es este, Habacuc era un profeta verdadero. Habacuc no se daba a la adivinación como los otros falsos profetas. Su mensaje no debe ser determinado por lo que place al pueblo. Habacuc no era un hombre que buscaba complacencia con el mensaje de Dios para complacer al pueblo. Habacuc daba la palabra de Dios y punto. Todo hombre serio de Dios dice la palabra de Dios, guste o no guste. Además, el mensaje de Habacuc debe concordar con lo que Dios ya había revelado. Y su predicción tenía que realizarse. Esas eran las características que tenía Habacuc para ser considerado un profeta verdadero. Pero tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, ¿somos verdaderos? ¿Cuáles son las características que hacen ser verdadero a un hijo de Dios? ¿Estamos guardando sus mandamientos? ¿En verdad le amamos? ¿Aprovechamos este tiempo de cuarentena para estar más cerca del Señor? ¿Fue así? Un octavo punto es, Habacuc era un hombre que alababa a Dios. Mire lo que dice el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice, sobre Sigionot. Amado hermano y amigo, no alaba quien no está gozoso, quien no está agradecido, quien no reconoce algo. No alaba quien no tiene motivos para alabar. Al profeta
Habacuc escribir el capítulo 3 también y poner sobre Sigionot. Sigionot significa una canción apasionada con rápidos ritmos, con rápidos cambios de ritmo. Técnicamente esta oración es un poema. La poesía del capítulo 3 se ha considerado por todas partes y con toda la razón como la obra poética hebrea más magnífica de todas. El lenguaje del libro de Habacuc es muy hermoso. ¿Sabe por qué? Porque Habacuc alababa a Dios de corazón. Fíjense que al final el libro dice Selah. Esto indica un aumento en el volumen del acompañamiento musical, en el lenguaje musical correspondiente a forte. Daba lugar a una pausa, a una meditación. Esta notación ocurre 70 veces en los salmos y tres veces en el capítulo. Oiga, en todos los salmos, que tiene 150 capítulos, esto ocurre 70 veces. Y en Habacuc, que solo tiene estos capítulos, ocurre 3 veces. Si tú y yo, hermanos míos, no somos hombres y mujeres que alaban a Dios, entonces Dios, no somos la gente que Dios necesita para su obra. Cuando tú cantas, cuando tú oras, lo haces de corazón, con el entendimiento, pensando en el Señor. Amados míos, estos miércoles estamos teniendo los cultos, es de 6, y la meditación a partir de las 7 empieza la transmisión, porque se ha dado una hora de 6 a 7 para orar. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O somos hallados culpables ante Dios por no estarlo haciendo? Alaba tú a Dios cuando escuches esos cánticos o cuando vas a la iglesia. Alaba a Dios en tu trabajo, en tu vida. Tu vida es una vida que alaba a Dios. Esa es la clase de creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra. También nosotros vemos un 9º punto en el versículo 2. Habacuc era un hombre que oía a Dios. El versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Oír aquí es chama, es decir, escuchar con atención a alguien hablando, escuchar con atención a alguien que está hablando. Y luego el profeta dice: oído tu palabra. Tu palabra es: yo oí con atención, Dios mío, tu revelación a mí, tocante al inminente castigo de los judíos. Esto dijo Calvino con respecto a este texto y con respecto a la destrucción de los opresores. Amados míos, Habacuc era un hombre que oía a Dios. ¿Estás tú oyendo la palabra de Dios? Y cuando hablo de oír, es que si está leyendo la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Cuando yo leo mi Biblia, Dios me habla. Dios le habla a todo aquel que hable, que abre su palabra y la lee con el propósito de entenderla, poniendo el sentido de modo que entiendan la lectura. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, entonces no eres la clase de creyente, ni yo tampoco, que Dios necesita para avivar su obra. Dios necesita hombres y mujeres que lean su palabra. También Habacuc era un hombre que temía cuando escuchaba la palabra de Dios. Él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Temer es yaré. Eso significa temor, temor reverenciar. Él dijo: y temí, el temor reverenciar de los juicios de Dios. ¿Temes tú cuando lees Apocalipsis? Cuando lees los juicios de Dios, cuando lees los castigos de Dios. Un 11º punto que vemos es que Habacuc era un hombre que se preocupaba por la obra de Dios. El profeta en el versículo 3 hace 3 peticiones a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Habacuc era un hombre que se preocupaba por la obra de Dios. Y aquí en su oración él hace 3 peticiones. Número 1 es, él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Este pasaje ha sido muchas veces mal interpretado. Él dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta le dice aquí 2 cosas al Señor. Oh Jehová, es a ti que te corresponde avivar. Oh Señor, es a ti, es tu obra. Fíjense que el profeta no dijo mi obra, la obra del pastor, la obra de nadie. El Señor dijo tu obra. Habacuc dijo, perdón, tu obra. Avivar es conservar, es guardar, es mantener, es preservar, es reanimar, es vivificar. Y obra se refiere a la conducta de Dios, a los hechos de Dios, a la labor de Dios, al trabajo de Dios. Y luego él dice en medio, esto significa dentro de las entrañas del corazón mismo. Y cuando habla de tiempo, se refiere al año, a los años consecutivos, a la edad, al espacio. Aviva tu obra, es perfecciona, Señor, tu obra de libertar a tu pueblo. Porque el asunto era que Dios tenía que libertar a su pueblo y para poder el Señor avivar la obra tenía primero que castigarle por su pecado. Y Habacuc deseaba que esto ocurriese lo antes posible para que entonces se avivara el pueblo de Dios. Y luego, y no dejes que tu promesa quede como si estuviese muerta, sino dale nueva vida, llevándolo a cabo. ¿A qué obra se refiere el profeta Habacuc? Bueno, el capítulo 2 da la respuesta de Dios a Habacuc. Hay 5 ayes allí. El versículo 6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, en el versículo 9. En el versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. Y el versículo 15, ay del que da beber vino a su prójimo. Y el versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, habla. La clase de creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra es, amados hermanos, pedir en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, en nuestros ruegos a Dios, que Dios avive su obra, que Dios castigue a quien tenga que castigar, que Dios levante a quien tenga que levantar, que si Dios tiene que jalarnos las orejas, los moños, si Dios tiene que darte una pela, hermano, para que tú te levantes, también eso es amor de Dios, y esa es la oración que necesitamos hacer también. Porque sólo así se aviva la obra de Dios. Primero, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad la obra de Dios se anima. También el Salmo 64:9 habla de la obra de Dios refiriéndose a juicios sobre sus enemigos. Y cuando decimos, Señor, reaviva tu obra en medio de los tiempos, estamos diciendo, Señor, revive tu conducta dentro de este mismo año, dentro de las entrañas de los años consecutivos desde el corazón. Hazlo, Señor. Señor, conserva tus hechos. Señor, infunde tu labor. Señor, mantén tu obra. Señor, preserva tu trabajo. Señor, reanima tu obra, Padre, reanímala. Señor, resucita, sana, dale vida, vivifica tu obra, Señor, desde las entrañas y corazón mismo de cada año consecutivo. No importa el espacio o el tiempo, Señor, necesitamos que tú, Padre, vivifique tu obra, resucítala. Que estos tiempos, Señor, no la hagan menguar. Tú puedes más que Satanás y sus demonios y sobre los hombres malos e impíos y aún sobre la conducta no agradable de tus hijos. Señor, tú puedes más. Reaviva tu obra. Y una segunda petición que hace el profeta es, en medio de los tiempos, hazla conocer.
hazla conocer es declárala, dasla a entender, hazla comprender. Y luego nosotros vemos que el profeta entiende que es Dios que tiene que dar a conocer su obra, sus juicios. Es Dios, pero nosotros necesitamos ser como Habacuc para que Dios haga estas cosas. Recuérdate que el castigo no viene por la cantidad de pecados, sino por la falta de bien. Y una tercera petición de Habacuc es: en la ira acuérdate de la misericordia. Señor, aquí es recordar, es traer a la memoria. Habacuc le está pidiendo al Señor: Señor, cuando tú vayas a castigar a tu pueblo por ser tan indiferente, por olvidarse de tu ley, por olvidarse de ti, acuérdate de la misericordia. ¿Sabe qué le dolía a Habacuc? Que Dios iba a utilizar un pueblo más injusto que Israel delante de sus ojos para castigar a Israel. Y Habacuc, cual Jonás, no veía esto bien. Así como Dios había castigado a Israel muchas veces por medio de Nínive, y Jonás a esto no le gustaba para nada, así también es Habacuc. Habacuc es una secuela del libro de Jonás. Señor, ¿cómo tú vas a usar al impío para castigar a tu pueblo? Sí, amado hermano, Dios hace eso. Dios hace eso. ¿Sabe por qué lo hace y cuándo lo hace? Cuando tú y yo somos indiferentes a su ley, a su palabra, al Señor Jesucristo, a la oración, a la lectura. Cuando tú y yo no estamos animados ni reavivados. Esto no es culpa de nadie. No es culpa de Dios, no es culpa de Cristo, no es culpa del pastor, no es culpa de cualquier diácono, no es culpa del presidente de jóvenes, es tu culpa. Y es mi culpa. Nadie tiene la culpa de que tú no ores o lea la palabra de Dios o ayune. Esas son las cosas que nos van a fortalecer, amados hermanos, que nos van a hacer hombres y mujeres que Dios necesita. Esa es la clase de creyente que necesitamos ser para que Dios avive su obra en medio de estos tiempos. Amén. Dios les bendiga. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve a mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz
Cuando aquella piedra se movió, después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí, eres el Hijo de Dios, tú me llamas a vencer, Señor, dentro de mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder, remueve hoy mi piedra. Resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, Señor, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, resucita mi sueño. Transforma mi vida, Señor, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra y damos gracias por habernos edificados a todos, que sé que así fue, con la exposición del mismo. Seguimos adorando al Señor y ahora cantaremos el himno Firmes y Adelantes. Firmes adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regla enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestra Daniel, venga el enemigo y huye de la ley. Nuestra es la victoria, dádanoslo y oigan el lamento lleno de amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en todos, somos solo un cuerpo,
tristes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos fue. Finalmente vamos a cantar Del himno, oh deja que el Señor te envuelva con su espíritu y amor. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y tu corazón. Entrégale lo que termina en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Nos levantamos gozosos, alabando al Señor, con dulzura le entregamos nuestro ser. Prueba toda tu tristeza en el nombre de Jesús, la abundante vida hoy tendrás de Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Bendito y eterno Dios, Padre Celestial, tú que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos da de poder escuchar tu santa y bendita palabra. Te rogamos, te suplicamos por los méritos de Cristo Jesús, que nos siga bendiciendo por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, porque tú permitiste de que la podamos escuchar. Te pido, Señor, que nos siga bendiciendo a cada uno de los hermanos que ha sacado un poco de tiempo para escuchar tu santa y bendita palabra. Sigue bendiciendo a los predicadores de la misma, y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez le damos gracias al Señor por la sintonía en este culto de hoy miércoles 27. Nueva vez recordamos a los hermanos, amigos y familiares que cada servicio está colgado en esta página de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad de Dios, el próximo domingo tendremos un culto similar a este, donde seguiremos glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche, Dios les bendiga grandemente.